A muchas personas les da miedo ponerse enfermos en Estados Unidos y es completamente normal. Esto es una de las cosas que cuento que me choca muchísimo de la vida en Estados Unidos comparado con la vida en España. Siempre lo cuento cada vez que me preguntan a aquellas personas que saben que paso mucho tiempo en Los Ángeles. Y aprovechando que estoy justo por aquí, voy a hablar del tema. Dada la complejidad que tiene el funcionamiento del sistema sanitario en Estados Unidos, es súper normal no saber exactamente cuánto va a ser la factura que te va a llegar si tienes algún problema médico y tienes que ir al hospital. Por eso muchas personas aguantan hasta que están fatal para ir al mismo. Este episodio va a tener menos edición porque ya te digo, estoy de viaje y estoy un poquito apretado de tiempo. Pero sí quería aprovechar para hablaros de una experiencia no demasiado dramática que viví recientemente con mi novia con el sistema sanitario de Estados Unidos y que te hace reflexionar muchísimo sobre lo que tenemos en España. Algunas de las cifras que os pongo, tomaroslas como aproximaciones, salvo que os ponga capturas. Perdonadme si cometo alguna cagada con el lenguaje médico. Y bueno, y que esto no es un análisis exhaustivo del sistema sanitario americano. Si queréis algo más en profundidad, por favor, pedidlo en los comentarios. Lo primero que os voy a contar es esta experiencia que le pasó a mi novia. Luego os voy a hablar de algunos temas que fui investigando tras que le llegara la factura a mi novia. Os voy a hablar de números y luego con esta información os voy a hacer un análisis final sobre la situación del sistema sanitario en España. Empezamos. Lo que os voy a contar, esto fue marzo de 2024. Habíamos pasado unos días en Cádiz, mi novia y yo. Y bueno, carnavales intensos. Mi novia no se encontraba muy bien, pero teníamos que viajar de vuelta a Los Ángeles. Y en el avión tenía bastante malestar, dolores de estómago, etcétera, pero nada más aterrizar. Teníamos un evento con su familia, un baby shower, al que no podía faltar porque iba a venir mucha parte de su familia que hace tiempo que no venía. Pero ella se encontraba bastante mal y yo pues quería llevarla al doctor. Cuando empezó a decirme que los dolores eran en la zona abdominal, en el lado derecho, yo no soy doctor, pero sí que hace muchos años tuve apendicitis. Y con ese riesgo y con el miedo que me entró, dije, nos vamos al hospital ahora mismo. Y fuimos a un hospital muy conocido aquí en Los Ángeles, que es el Hospital de Urgencias de Santa Mónica, de UCLA. Un hospital de bastante alto nivel aquí en la ciudad. Una cosa que me sorprendió, que nada más llegar al hospital, antes de entrar a cualquier cosa, hicimos una especie de check-in en el que te valoran si, bueno, primero si te vas a poder tratar ahí, si vas a poder cubrirlo, si estás asegurado, etcétera. Es un proceso muy corto, pero bueno, una revisión de tu situación, pero que luego hablaremos de lo importante que es, porque en este caso mi novia tenía un dolor agudo en la zona abdominal sin más historia. ¿Vale? Ahí le hicieron una eco, un TAC, una extracción de sangre, le pidieron muestras de orina, luego cuando supieron más o menos lo que tenía, le pusieron una vía en una camilla, físicos entiendo, y medicamentos. Y vale, ahí hicimos el check-up, hasta luego, y nos fuimos para casa. Luego ya se lo adelantaron, pero ya le llegó el diagnóstico final, creo que fue al día siguiente, que le dijeron que había tenido una infección fuerte de orina y por retrasarla un poco, pues tenía una pequeña infección en el riñón. Nada más sin complicaciones, no fue una apendicitis, no hubo intervención, ni nada. Algo que nos podría pasar a todos. Empezó a sorprenderme cuando, a cabo de las semanas, llegaron un par de facturas. Creo que fue una factura, fueron $320 y la otra 370. Lo que pensé, menos mal que solo fue una serie de análisis y nos vamos a casa. Y yo le pregunto a mi novia, oye, pero tú no tenías una aseguradora súper buena. Y ahí, tras esas facturas, cuando entré ya en un bucle de empezar a enterarme cómo funciona. Por ponértelo simplificado y por comprártelo, en España tenemos un sistema sanitario universal, ciudadano, como paga impuestos, pues no le supone ningún gasto adicional ir al hospital y tratarse. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos, un 92% de la población tiene un seguro médico que o te lo paga la empresa o te lo paga la empresa y parte lo pagas tú, que esto es lo más normal, parte lo cubre la empresa y parte lo pagas tú mensualmente, o te lo pagas tú al completo, o te lo paga el gobierno, solo en caso que sea mayor de 65 años, o que tenga una serie de condiciones mentales, creo, o que tengas unos ingresos inferiores a los $28,000 para poder cualificar a esos segundos. Pero lo normal, aquí, lo más normal es que tú estés trabajando para una compañía o estés trabajando para tu propia empresa y a través de la empresa o pagándotelo tú, se paga la cuota mensual. En el caso de mi novia, ella tiene una de las mejores aseguradoras, Blue... ¿Cómo se llama tu aseguradora? ¿Blue qué? Blue Cross. Vale. Blue Cross Blue Shield. Mi novia tiene una de las mejores, Blue Cross Blue Shield, que aquí lo de los mejores significa que, bueno, que pagas más,
para que te cubran más enfermedades, para que incluyan más médicos o menos médicos en el cuadro médico y que tengan el menor número de quejas por la parte de los clientes. Para que te hagas una idea, más o menos de media, la póliza de seguro supone unos $500 al mes. Además, esto tiene varios niveles: el básico, el plata, el oro y el platino. En el lado del platino, ya si te metes en coberturas internacionales, pues puedes sobrepasar los $1.000 al mes. $1.000 al mes. Niveles que en España no estamos para nada acostumbrados. Justo en el caso de mi novia, su compañía cubre el 100% de la cuota mensual de la póliza de seguros. Y esto no es tan normal. Conozco muchísima gente de empresas que todos conocemos, con una póliza bastante buena, que su empresa cubre parte de la póliza y ellos cubren otra parte. Pero mis amigos tienen que pagar de media unos $500 adicionales al mes. Es decir, unos $6.000 al año en seguro médico, cuando se supone que tu empresa ya cubre parte. Estaba el caso también de personas que tienen unos ingresos menores de $28.000 que no pagan nada porque acceden al seguro, al Medicaid, al seguro público. Pero ¿qué pasa? Que estas personas, cuando superan el umbral de esos $28.000, suponer que el salario medio aquí en Estados Unidos es en torno a los $60.000, cuando superan ese umbral, tienen que empezar a pagarse el seguro. Y estamos hablando que si compañía no empieza a pagártelo, estás asumiendo, a lo mejor por una familia de 2 personas, por una pareja, unos $1.200 mensuales. Una locura. Aquí lo más básico es que te puedes encontrar, que te da derecho a algunos médicos y algunos tratamientos o algunos hospitales, está en torno a los $1.500, $2.000 al año. Pero esto es lo más básico. Estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero aquí lo normal es que estas compañías tienen un copago. Parte lo asume la aseguradora y parte lo asume pues el asegurado. En este caso te estoy hablando de una de las aseguradoras más caras y tuvimos que pagar $700 por un chequeo bastante normal. En España, si tú vas, por ejemplo, con un seguro de sanita sin copago, dentro del cuadro médico que te toca, pues estarías pagando unos 60 euros al mes aproximadamente, y luego de costes adicionales, salvo que alguien me diga lo contrario, te supondría cero. Y aquí es donde viene lo que me reventó. Cuando me metí en esas facturas, que una era de 320 y la otra de 370, una era del coste del personal y otro de costes hospitalarios, cuando vi el desglose de costes de la factura que le pasa el hospital a la aseguradora, el total, ahora os pondré captura de las dos facturas, el total era en torno a los $14.000. Es decir, que si tú no tienes ningún tipo de seguro, por cualquier cuestión acabas en este hospital, por las pruebas que le hicieron y por el diagnóstico, por el médico, etcétera, la factura que te llega a ti son de $14.000. Te metes en una deuda que para el nivel español sería bastante dolorosa por haber tenido una infección de orina. Imagínate si hubiésemos tenido que intervenir o si hubiese tenido que pasar noche en el hospital. Una locura. Pero que aquí una persona normal se gasta perfectamente, muy fácil, esos $500, $600 al mes, unos $6.000, $7.000 al año, para que luego, con el copago, seguramente, en este caso, de la infección de orina, hubiese sido bastante mayor. Porque aquí lo que está claro es que cuanto más te cueste o más le cueste a tu compañía la póliza de seguro, pues más enfermedades cubre, más médicos cubre y por supuesto el que te cuesta a ti luego va a ser menos. Y claro, dirás tú, bueno, si cuesta eso, el servicio será excepcional, ¿no? Pues, a ver, de verdad, los médicos y los enfermeros fueron muy buena gente. Pero allí vi cosas, no a lo mejor con mi novia en el caso específico, pero sí que vi algunas cosas que me sorprendieron muchísimo. Como por ejemplo, nada más entrar en urgencias, tienes una sala de recepción, pero que a la vez es sala de espera. ¿Qué pasa? Que allí la gente está sentada esperando más o menos haciendo círculo, todo el mundo se ve más o menos, hay una zona a la izquierda con un pasillo y muchos enfermeros llegan con una especie de terminal móvil para hacer chequeos a las personas. Es decir, tú, si tienes una persona a tu izquierda que está esperando en sala de espera, probablemente sea, por ejemplo, ocultada enfrente de ti y a lo mejor si tiene que levantarse la camiseta o algo más privado, le ponen un biombo móvil y ahí mismo le hacen el chequeo. Algo también que me pareció súper sorprendente es que en la propia sala de espera muchos médicos salían y se sentaban al lado del paciente para hacerle la primera valoración. Es decir, a ti no te llamaban a una sala y el médico te veía, el médico venía a ti y te hacía una serie de preguntas. Luego, cuando se supo que tenía una pequeña infección y tenías que meterle la vía, a mi novia no la llevaron a ningún tipo de habitación, a ninguna sala.
ahí en medio del pasillo, yo estaba sentado en una silla, estábamos pegando a la pared, ahí le pusieron la vía, le pusieron los antibióticos y ahí iba pasando muchísima gente, médicos, enfermeros y pacientes de otras familias que estaban también en el pasillo. No os podéis imaginar el jaleo que había allí montado. A mí la verdad que esa sensación me sorprendió mucho. No sé si era una situación específica de la carga del hospital, pero es verdad que me dijeron que no era tan raro ese tipo de situaciones. Ahora sí, el proceso médico fue espectacular y la verdad que muy rápidos y al día siguiente el diagnóstico y todo perfecto y bueno, gracias a Dios que no pasó nada más complicado. Como digo, esto es un análisis puntual de la situación que le pasó a mi novia, pero claro, ya te pones a investigar y en toda esta situación también no sé cómo hubiese sido con otra aseguradora, porque no solo además que lo paga la compañía de mi novia, sino que, por lo visto, todos los años va un asesor a darles una charla a todos los empleados de esa compañía para intentar minimizar los costes que le puede suponer a la empresa y al empleado el tratarse en el hospital, ¿no? Y os voy a contar algún detalle porque esto es muy curioso, pero lo tengo por aquí apuntado. El check-in este que se hace en urgencias, esa parte es clave para el futuro de tu cuenta bancaria. Porque claro, en este caso era una infección de orina. Pero una cosa que he contado por lo visto en la persona que da las charlas es que tienes que tener mucho cuidado donde vayas, que el cuadro médico esté incluido en tu aseguradora o no. Porque te puede pasar a lo mejor que el cirujano que te va a intervenir esté en tu cuadro médico, pero que a lo mejor el anestesiólogo no esté incluido. Y te puede venir un disgusto en la factura a nombre de ese anestesiólogo que puedes flipar. Pero claro, tú si estás en una situación normal, que llegas con un dolor y tal, puedes revisar ese tipo de cosas. Si tú estás realmente mal y llegas en ambulancia, alguien se tiene que encargar por ti, porque tú no estás en condiciones de hacer las preguntas correctas y revisar. Sobre todo con una aseguradora que pues que a lo mejor tienes dudas si te está cubriendo lo que te quieres tratar o no. Esto, hablando de las ambulancias, esto pasa muchísimo. Que tú tengas cubierto a lo mejor el hospital al que te van a tratar, pero la ambulancia no la tienes cubierta y te la cobran cada vez. Y bueno, y no solo tienes que tener cuidado en urgencias. Cualquier chequeo que te vayas a hacer, si dices que es un chequeo rutinario, si vas a hacerte algo rutinario, está incluido en la aseguradora. Pero si llamas para hacerte algo que no está en tu rutina, te lo cobran. Esa conversación, esos pequeños matices, el preguntar una cosa, enterarte, o sea, esa complejidad es lo que supone un coste enorme para la persona final. Es que aquí la situación en Estados Unidos también es bastante peligrosa, porque además que toda la complejidad que tiene va añadiendo costes y costes y costes. Toda esa burocracia, todos esos intermediarios hace que el coste final sea muy elevado. Y además, el hospital privado tiene libertad absoluta para establecer el precio. Es un hospital comparado con otro de lo mismo, puede cargarle una factura en la aseguradora 3 veces mayor en un sitio que en otro. Ese no tener el control limitado de precios y la complejidad que supone y y el poder también que tienen los lobbies de las aseguradoras y de las farmacéuticas, que es una de las cosas que hacen que sea tan caro ese sistema. Además, que es verdad que los médicos cobran muy bien. Yo conozco aquí varios médicos bastante jóvenes que cobran en torno a los $400,000 anuales. También hay que saber que el filtro para ser médico aquí es brutal. Curran horas extremas y lo que además aquí, como además de pacientes, todos son clientes finales. Es decir, aquí todo el mundo paga. El riesgo de tener demandas como médico es altísimo y es uno de los temas que es muy normal que los médicos tienen que lidiar todos los días. A mí, solo pensando, imaginaros esto en España, que no tenemos ningún tipo de preocupación, que es una cosa que tenemos como tranquilos, más o menos. Y ese es uno de los temas, que está la situación extrema de Estados Unidos, que te tiembla la cartera si te pones malo, y está la situación en España, que muchísimas personas viven en el centro médico. Y eso es uno de los temas que yo creo que habría que solucionar de los primeros. No voy a contar patrañas y no voy a decir en ningún momento que estemos tendiendo a ese sistema americano, por muchas razones. Pero sí que se pinta como que la privatización de la sanidad española va a ir en ese sentido. Bueno, lo cierto es que la situación de la sanidad española está empeorando, pero funciona. Y solo valora realmente lo que tenemos cuando ves las situaciones que tienen otros países. Y a mí lo que me gustaría es que se buscasen algún tipo de solución o algún tipo de camino para intentar mejorar la tendencia que estamos teniendo, que sé que es un problema muy complejo. A mí yo creo que es clave que en España toda la gente que de verdad lo necesite pueda tratarse, sea pagando un poco o no, y que todos esos tratamientos, todas esas pruebas, todas esas cirugías extremadamente costosas se cubierta con nuestros impuestos. Lo que pasa es que tenemos que saber que esto no es gratis y hay que buscar, no sé cómo es la forma de incentivar al ciudadano de a pie
Primero, que no es gratis y que hay que evitar saturarla y que hay que evitar ir para tonterías. Por otro lado, hay que incentivar al médico y al profesional sanitario para que siga queriendo ejercer, no solo por vocación, y que además que cada vez más personas quieran cubrir todas esas plazas que van a ir quedando libres y que necesitamos, que dependemos de los médicos y de los profesionales sanitarios. Y por supuesto, buscar los incentivos para que nuestros mandatarios dejen de tratar esto de la sanidad como un tema partidista. Yo personalmente no sé la solución, tampoco sé la solución en Estados Unidos, porque cualquier día que se proponga, parece que se quiere establecer el socialismo en Estados Unidos y todo lo que huela a socialismo le sale sacudido a los americanos. Aquí en España, la verdad que el sistema está empeorando, la situación está empeorando y sobre todo que está totalmente sostenido por los profesionales médicos. Hay que intentar buscar una solución. Me encantaría ver con un experto sobre el tema. Si conocéis a alguien que estuviese interesado en grabarse conmigo, estaré encantado y, por supuesto, dejadme vuestras opiniones. Yo de momento, y aunque muchos me tachéis de que quiero una sanidad 100% privada, creedme, no quiero una situación como Estados Unidos. Tenemos que llegar a una situación que sea beneficiosa para todo el mundo. Y por ahora lo que quiero es darle nuevas vías a los médicos para que puedan ayudar a los pacientes y además que esto les retribuya y que tengan control de lo que quieren hacer con su profesión. Que hace falta un cambio por parte de todos, lo sabemos. Me encantaría saber vuestra opinión. Yo voy a irme, me voy a tomar un zumito de naranja porque vengo medio resfriado del vuelo y no me apetece para nada ir al doctor aquí Los Ángeles. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio.